Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a iniciar entonces la lección número 8 del curso de Verdad y Certeza FIL 217, primera sección. Desgraciadamente la semana pasada tuvimos que hacer un alto debido a que se decretó una pausa de ajuste para facilitar que algunos colegas puedan, en fin, ajustarse mejor a las nuevas tecnologías y también algunos alumnos que estaban un poco rezagados. Eh, Les recuerdo que este jueves tenemos la primera prueba del curso, van a ser dos pruebas más el examen y ya les envío un mensaje con las indicaciones importantes para esa prueba. Va a ser una prueba de desarrollo, va a ser una prueba que va a constar de dos partes. Cada parte va a tener un tiempo asignado de una hora y es con cuaderno abierto o con libros abiertos o lo que sea, digamos, o sea, pueden, o internet o lo que sea, pueden consultar todo lo que quieran. Y vuelvo a reiterarles el consejo que les indicara por el mensaje que les envié hace unos días atrás. No se confíen en eso, o sea, no piensen que pueden llegar a la prueba y el momento mismo comenzar a revisar apuntes y ahí se les va a ocurrir, no sé, van a entender el tema y van a poder contestar las preguntas. Tienen ustedes que estar ya preparados para poder contestar las preguntas. Las preguntas son preguntas que presuponen que ustedes ya tienen ese estudio hecho. Entonces, les vuelvo a insistir en este punto. No se confíen en eso. Es una prueba que se hace de esa manera porque, en fin, en la circunstancia en que estamos no puede ser de otra manera. Pero tengan ustedes presente, ¿no? También tengan presente otro tema que ya desgraciadamente me consta porque he tenido experiencia en otra asignatura que estoy dictando este semestre. Cuando uno programa las preguntas en Canvas, uno le asigna un tiempo. Entonces, me digo, tiene dos partes, cada parte tiene dos preguntas, pero tiene un horario fijo, es una hora. Es una hora. Entonces, por favor, si ustedes no están atentos a eso, se les puede pasar el tiempo y después van a quedar fuera de tiempo, no van a poder subir su pregunta o no van a poder incluir su respuesta. Entonces, tengan presente que los plazos que están, o sea, el tiempo que está indicado ahí es un tiempo que Canvas no discrimina, digamos, ni da margen de nada, digamos. Entonces tienen que ustedes administrarlo bien por su cuenta. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a continuar viendo hoy día tiene que ver con los temas que habíamos dejado hace ya más de una semana. Eh, Voy a compartirles eh, unas notas eh, que aquí desgraciadamente más no aparecen aquí. Aquí están. Unas notas del curso que les había prometido que se las enviaría, pero es solamente un punteo lo que tengo. En realidad me da un poco vergüenza enviárselas en estas condiciones. Y también les voy a reiterar cosas que les había dicho en lecciones anteriores. Si alguien tiene una pregunta, que lo haga con la función de mano arriba o que envíe un chat y puede interrumpirme todas las veces que quiera. A ver, o sea, lo que estábamos tratando en lecciones anteriores era lo que tenía que ver con teorías antirrealistas de la verdad. Esto es teorías de la verdad en donde se postula que la verdad... a ver, espérate, Catalina Karin, o Karin, ¿no es cierto? Pregunta si esta clase entra a la prueba. Sí, Karin, entra en la prueba. Eh, Bien, entonces estábamos considerando teorías antirrealistas de la verdad. Las teorías antirrealistas de la verdad son teorías en donde la verdad de una proposición está constituida por nuestros estados epistémicos. Recuerden ustedes que cuando digo estado epistémico estoy designando una variedad inmensa de distintos tipos de estados epistémicos, como creer simplemente que algo es el caso, o tener una cierta emoción, o tener cierta información perceptiva, o tener una prueba matemática. O sea, todas estas cosas caben dentro de esto de estados epistémicos. Son estados que constituyen algún tipo de estado mental, y eso sí es esencial, o sea, un estado del cual un sujeto es consciente en primera persona. Cada uno de ustedes es consciente de sus propios estados mentales, de sus emociones, de las cosas que está sintiendo. Bueno, ese reino interior, por decirlo así, es lo que estamos designando con estados mentales. Y los estados epistémicos tienen que ser estados mentales, pero que tienen el valor de entregar justificación
o información acerca de algo. Por eso se los llama epistémicos, de episteme, conocimiento. ¿Okay? Bueno, entonces estábamos considerando teorías epistémicas, teorías antipolistas de la verdad. Y recuerden ustedes que habíamos agrupado en tres grandes grupos las teorías antipolistas de la verdad. En primer lugar, teorías relativistas, en donde lo que constituye la verdad de una proposición es simplemente la opinión que tenga alguien de ella. En segundo lugar, teorías en donde la verdad de una proposición consiste en que uno tenga una justificación racional para aseverar una proposición y esté legitimado para hacer ese acto de aseveración. Eso estuvimos discutiendo en la clase anterior. Y la tercera forma de teoría antipolarista de la verdad es aquella en donde la verdad es entendida como un tipo de justificación, porque bueno, eso es esencial a una concepción antirrealista, pero se trata de una justificación idealizada, no es la justificación que tenemos nosotros aquí y ahora, no es la justificación que se da ordinariamente, por la cual nosotros efectuamos actos de aseveración, sino que es una justificación en donde, por decirlo así, el tipo de evidencia que nosotros poseeríamos sería de un carácter especial que tendría ciertas características que aunque no se dan actualmente pueden darse y bueno y estamos refiriendo la verdad a la justificación que tendríamos en esas circunstancias. Entonces, lo que estuvimos considerando en la clase pasada, la lección pasada, perdón, estaba llamando lecciones esto en vez de clases para distinguirla de una clase normal. Lo que estábamos conversando las lecciones pasadas tenía que ver con las concepciones de la verdad, en donde la verdad tenía que ver con la posesión de un tipo de justificación que nos legitima para hacer un acto de aseveración tal como lo hacemos ordinariamente. Bueno, yo les había adelantado que una teoría tradicional de la verdad, las teorías coherentistas de la verdad, son una forma de teoría antirrealista de la verdad de este tipo. Esto es, cuando uno está pensando que la verdad consiste en el hecho de poseer un tipo de justificación que nos legitima para hacer un acto de aseveración, en principio estamos dejando nosotros abierto cuál sea la naturaleza de esa justificación. O sea, uno dice, mira, la verdad es aseverabilidad racional, por ejemplo, o es acertabilidad o aseverabilidad garantizada, o algunas expresiones de este estilo. ¿Y qué es lo que hace que uno esté garantizado, que uno tenga una garantía epistemológica para hacer una aseveración? ¿O qué es lo que hace que uno sea racional en aceptar una proposición? Eso es algo que en principio lo podemos dejar abierto, ¿no? Y a lo largo de la historia han habido todo tipo de alternativas sobre qué es lo que debemos suponer aquí. Bueno, una forma de entender qué es lo que nos garantiza o cuál es la garantía o qué es lo que nos hace racionales en aceptar una proposición es lo que proponen las teorías coherentistas de la verdad. Entonces, las teorías coherentistas de la verdad, aunque históricamente son muy prominentes, o sea, como ustedes pueden ver, lo vieron cuando tuvieron que leer el capítulo respectivo de Roger Scruton, lo tuvieron que ver cuando leyeron el capítulo respectivo de Tugendhat, que es una de las grandes teorías que se suele exponer cuando se exponen teorías de la verdad, junto con la teoría de la correspondencia, la teoría pragmática, la teoría semántica de Tarski. Bueno, las teorías coherentistas, cuando uno las enfoca desde esta otra perspectiva que hemos seguido nosotros, para distinguir entre teorías antirrealistas y realistas de la verdad, son teorías que tienen como peculiaridad, uno, por supuesto, que se trata de una concepción antirrealista de la verdad, eso sí, más o menos es un punto de partida. Pero lo que tienen en específico las teorías coherentistas respecto de las restantes es que está suplementada esa concepción antirrealista de la verdad con una concepción específica acerca de qué es lo que hace que uno tenga una justificación para creer una proposición. Por eso, a ver, este es un tema que vamos a tratar más adelante cuando veamos teorías de la justificación. Pero son estas dos cosas las que en conjunto son las que determinan la teoría coherentista de la verdad. Entonces, lo que hace verdadera una proposición cuando es verdadera, y ustedes recuerden, esto vale también para la falsedad, lo que hace falsa una proposición cuando es falsa, es su coherencia con otras proposiciones. Pero ¿por qué es esa coherencia lo que determina que la proposición sea verdadera? Porque para estos filósofos lo que nos justifica
en creer una proposición racionalmente, o lo que nos entrega una garantía para aseverar una proposición de una manera justificada, es el hecho de que esa proposición está en coherencia con otras proposiciones. O sea, ¿cuál es la idea central aquí? ¿No? Y esto tiene que ver con, y estamos adelantando cosas sobre las discusiones sobre en qué es lo que es la justificación, que vamos a ver más adelante. El punto central aquí es el siguiente. Insisto, manteniendo esta idea que es característica de una concepción antirrealista. Esto es que la verdad no es independiente de la justificación o de la evidencia o de la información o de la verificación que tengamos para una proposición. O sea, se tiene esta idea, pero un defensor de una concepción coherentista de la verdad lo que está sosteniendo es que lo único que nos permite estar justificados en creer una proposición racionalmente es la conexión sistemática que tenga esta proposición con otras proposiciones. Esto es lo que se ha denominado, en fin, tradicionalmente como la coherencia de una proposición con otras proposiciones. Entonces, no es una relación que tenga la proposición con un hecho externo, por decirlo así. No es el hecho de que nosotros tengamos estados epistémicos que sean adecuados a una cierta realidad, sino que tiene que ver con la conexión que tenga esta proposición con otras proposiciones con las cuales debe conformar un sistema. Y ese sistema debe tener ciertas características. O sea, si ustedes quieren, lo propio de una concepción coherentista de la verdad es que la verdad de una proposición, y por eso este es un tipo de concepción de la verdad que resulta muy atractivo para un filósofo antirrealista, en donde, como ustedes saben, la realidad está constituida por nuestros estados epistémicos de distinto tipo. Entonces, la verdad no tiene que ver con una cierta conexión de una proposición con lo que esa proposición describe, correcta o incorrectamente, sino que la verdad de una proposición tiene que ver con un rasgo, con una característica acerca del sistema completo en donde esa proposición se inserta. Bien, históricamente, este tipo de concepción de la verdad ha sido tradicionalmente asociado con las posiciones llamadas idealistas. Por ejemplo, Hegel es famoso por haber dicho que la verdad es el todo, ¿no? Y una manera, si ustedes quieren, de interpretar esta afirmación, de que la verdad es el todo, es que la verdad es algo que se atribuye al sistema completo de todas las proposiciones y que puede ser atribuido a una proposición particular en la medida en que esa proposición forma parte de ese sistema completo, ¿no? Yo tengo serias dudas sobre, en fin, si es que esa es la manera adecuada de interpretar, entre otras cosas, porque los problemas existentes con Hegel son gigantescos, pero en fin, por lo menos uno puede suponer que ese tipo de ideas son una fuente de inspiración importante para los filósofos que después claramente son idealistas y claramente defienden la teoría coherentista de la verdad. Los defensores más notorios, más característicos de este tipo de posición son filósofos que se declaran a sí mismos idealistas, se declaran a sí mismos en la tradición iniciada por Hegel, pero son, por ejemplo, un montón de filósofos anglosajones de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Gente que es probable, a lo mejor no, ustedes no los escucharán nunca más en su vida, como, qué sé yo, ¿no? Eh, Bradley, MacTaggart, Bosanquet, Royce y personajes así. Personajes que eran distinguidos filósofos profesionales, profesores universitarios, como digo, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero no sé cuál sea el futuro que ustedes tengan, pero no son de los más conocidos, ¿no? Bien, entonces, un ejemplo más reciente es Putnam. ¿Bien? Hilary Putnam, del cual vamos a hablar porque tiene una formulación de teoría coherentista perdón, teoría realista sofisticada. Perdón, aquí ¿alguien tiene problemas de audio? ¿Hay problemas de audio, no? Les pregunto porque hoy día en la mañana me pasó que comencé a hacer clases
y se me olvidó encender el micrófono. Ok, si hay problemas de audio me avisan nomás por el chat, pero me pasó en la mañana que yo estaba feliz hablando, bla, 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 y no tenía encendido el audio y entonces fue un desastre, tuve que... eh, Bien, ustedes recordarán, a propósito de la pregunta que me estaban haciendo, ustedes recordarán que estuvimos conversando hace un tiempo atrás en distintas formas de antirrealismo global, ¿no? Esa a propósito de la pregunta de Catalina. Eh, y hay una pregunta también de Rodrigo, en caso de que alguna de las proposiciones que tenga coherencia con el conjunto sea falsa. No, es que, a ver, no puede ser falsa, porque justamente lo que hace que la proposición sea verdadera es su coherencia con el sistema. ¿Sí? O sea, por definición, no puede ser falsa una proposición que es coherente con el sistema. Ustedes recordarán entonces que cuando estábamos hablando de formas de antirrealismo global, o sea, antirrealismo respecto de todo, una de esas formas es llamada tradicionalmente idealismo. También aparece descrita en el libro de Scruton, en que son filósofos que sostienen que todo lo que existe son estados mentales nuestros, ¿no? Ahora, ese tipo de posiciones, con un montón de prevenciones, es un tipo de posición que ha sido defendida especialmente en el siglo XIX por una serie de filósofos. ¿Y qué es lo que pasaba? Muy frecuentemente esos filósofos que se declaraban idealistas, perdón, a ver, también para eliminar malentendido, no significa decir que un filósofo que tiene ideales, por decirlo así, ¿no? Entonces, que no sé, que quiere que venga la paz en el mundo y por eso entonces es un idealista. Cuando se dice aquí en filosofía, un filósofo es idealista, es un filósofo que está sosteniendo una cosa mucho más potente metafísicamente, está diciendo la realidad completa está constituida por nuestros estados mentales, ¿perdón? Es un antifalista global de un tipo muy radical. Eh, y que son estados mentales nuestros o estados mentales, qué sé yo, de una colección de sujetos racionales o algo por el estilo. ¿Eh? Bueno, sé, el punto es que muy frecuentemente esos filósofos idealistas habían sido filósofos que defendían concepciones coherentistas de la verdad. ¿Okay? Bien, entonces déjenme insistir en este punto. O sea, la idea de estos filósofos es que lo que hace que una proposición sea verdadera es que está inserta, conectada sistemáticamente con un conjunto de otras proposiciones con las cuales conforma un sistema. Y lo que hace que sea verdadera, lo que hace que la proposición sea parte del sistema, es el conjunto de relaciones sistemáticas que tiene esa proposición con otras proposiciones. No es ninguna relación que tenga la proposición con algo que está, por decirlo así, fuera de, la, de las proposiciones de nuestra mente, un mundo, por ejemplo, independiente con el cual tenga que estar en correspondencia, una adecuación, una armonía, sino que es algo que tiene que ver con la conexión de la preposición con las restantes. Por eso, por definición, la preposición, que está en la armonía requerida con las restantes, no puede ser falsa, precisamente porque la verdad, por definición, consiste en esa conexión, ¿verdad? Y como sucede también de manera ya típica respecto de todas las concepciones antirrealistas, si la proposición es verdadera, por el hecho de estar conectada con las restantes, la realidad en el mundo tiene que ser tal como la proposición dice que son, satisfaciendo el principio de equivalencia. Recuerden ustedes que eso lo explicamos al comienzo del semestre y sigue siendo válido aquí. Lo que sucede es que lo que determina que una proposición sea verdadera o falsa tiene que ver con esta característica intrasistemática. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la gran pregunta que surge cuando uno adopta una posición de este estilo? La gran cuestión que surge cuando uno adopta una posición de este estilo es en qué consiste la coherencia de una proposición respecto de las restantes. Y aquí es donde uno encuentra que hay una variedad de distintas posiciones que han sido presentadas a lo largo del tiempo. No hay una única manera en que ha sido precisado en qué puede consistir tal coherencia, ¿no? También sucede que, si uno los considera esto, o sea, digamos, si uno fuese a hacer una encuesta, no son tantos los filósofos, no son muchos los filósofos que han sostenido posiciones de este estilo, entonces tampoco
es que tengan ustedes elaboraciones muy, muy detalladas sobre en qué ha de consistir la coherencia. Insisto que esto vamos a volver a tratarlo más adelante, así que no voy a hacer una discusión ahora completa de esto, ¿no? Pero lo que hace que una proposición sea coherente con otra podemos entenderla de una variedad de maneras, ¿no? Esa expresión coherente con puede significar desde no estar en contradicción con a deducirse lógicamente de. Yo coloco estas dos cosas porque son como dos casos límite, ¿no? En un caso, lo que tenemos, en un tipo de interpretación de qué es lo que sea la coherencia, lo que hace que una proposición sea coherente con otro es que no sea contradictoria una respecto de la otra. Por ejemplo, yo puedo decir, hay una manzana, ¿ya? Y tengo otra proposición que dice, hay una pera. Ya, bueno, entonces, el hecho de que hay una manzana no hace imposible o no es incompatible con que exista o no exista una pera, ¿de acuerdo? Son proposiciones coherentes entre sí, porque no hay incompatibilidad lógica entre que sea verdadera una y sea verdadera la otra, ¿de acuerdo? Entonces, una manera de interpretar la coherencia, súper débil si ustedes quieren, es sostener que habrá coherencia entre las proposiciones que constituyen un conjunto cuando no hay contradicción entre esas proposiciones. O sea, no hay ningún par de contradicciones tal que una sea la negación de la otra, por ejemplo. O la verdad de una sea incompatible, en un sentido sustantivo, con la verdad de la otra, y viceversa. Eh, y eso es lo que sucede, por ejemplo, si tenemos la proposición hay una manzana en la habitación y hay una pera en la habitación. Como digo, el hecho de que existe una manzana parece que es indiferente al hecho de que existe o no exista, además de la manzana, una pera localizada en la misma habitación. Hay una pregunta. Eh, Juanfra pregunta, ¿las teorías basan la verdad en la lógica de las oraciones? No, no lo basan en la lógica de las oraciones. Pero descansan naturalmente en que hay una estructura lógica entre las proposiciones, entre sí. Y en el caso de las teorías coherentistas de la verdad, en donde la verdad tiene que ver con esos rasgos sistemáticos, esas conexiones lógicas tienen un rol muy importante. Ahora, en lo que te estoy describiendo ahora, en lo que estoy describiendo ahora, esa conexión sistemática es extremadamente débil. O sea, no estoy diciendo nada de que el hecho de que haya una manzana deba, por decirlo así, determinar, por ejemplo, que tenga que haber una pera. O el hecho de que haya una pera debe determinar que deba haber una manzana. O por lo menos que haga más probable que haya una manzana. No, no. Todo lo que estoy suponiendo es que no es incompatible el que existe una pera con que existe una manzana. ¿Está? Es eso simplemente. Lo cual es extremadamente débil. Es la ausencia de contradicción o incompatibilidad. Aquello que en ese tipo de formas de interpretar en que consista la... Espérense un poco que alguien está haciendo una pregunta, entonces quiero ver... entonces, Catalina... Claro, una manera, Catalina, una manera de tratar de precisar en qué consistiría la coherencia, e insisto, esta es una forma mínima, o sea, es el requerimiento mínimo que tiene que satisfacerse para que dos proposiciones sean coherentes entre sí. Pero lo que voy a explicarle es que suponer que esto es lo que va a hacer consistir la verdad es extremadamente, en fin, inverosímil, ¿no? O sea, es crazy, en realidad, ¿no? Pensar una cosa de ese estilo, ¿no? Voy a volver a colocarles eh, este punteo. eh. Entonces, eh, ¿cuál es el problema más o menos obvio con esto? Bueno, ustedes fácilmente nosotros podemos imaginar, ¿no? Conjuntos de proposiciones que satisfacen esta condición, pero que son, qué sé yo, simples invenciones, digamos, ¿no? Quiero decir, si uno toma el conjunto de las proposiciones enunciadas por Tolkien en el ciclo del Señor de los Anillos, qué sé yo, la Gran del Señor de los Anillos, más el Hobbit, más el Silmarillion, más los cuentos inconclusos, lo que sea, digamos, no sé que, bueno, que en principio no parece haber contradicción
entre todo el conjunto de cosas que dice Tolkien. Bueno, ¿eso hace que sea verdadero? El que uno tome el Quijote de la Mancha, por ejemplo, y sea un conjunto de enunciados carentes de contradicción, ¿va a ser algo suficiente para declarar que este conjunto de enunciados sea verdadero? O sea, piensen ustedes que tenemos también con esto el tipo de problemas que habíamos visto en concepciones anteriores. Esto de que podríamos tener dos sujetos que tienen estados epistémicos distintos y que por tanto podrían resultar verdaderas proposiciones contradictorias entre sí. Perfectamente aquí lo que puede suceder es que tengo dos conjuntos diferentes entre sí, porque tienen distintas proposiciones, que es cada uno de ellos perfectamente coherente, pero que una contiene una proposición y la otra contiene su negación. No sé qué sé yo, tengo ya el Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos, Gandalf, no sé, digamos, ¿no? Descubre los problemas que, en fin, o la traición de Saruman, el blanco. Y tengo otro señor que escribió otra novela basada en el Señor de los Anillos, pero que cambia un poco la cuestión. Y en ese caso no es no es Gandalf quien descubre la traición de Saruman, sino que es Radagast, el café, como, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, otro mago al final que descubre lo que hace. Bueno, eh, son incompatibles entre sí. Pero el hecho de que el primer conjunto sea coherente no impide para nada que el segundo conjunto, que es un conjunto de preposiciones completamente distintos, sea también coherente. Entonces, si pasase eso, tendríamos dos conjuntos igualmente coherentes, cada uno respecto de sí mismo, y los dos tendrían el mismo derecho a declararse verdaderos, ¿de acuerdo? O si ustedes quieren, si yo voy a darle preferencia a uno de estos conjuntos de preposiciones, al conjunto de preposiciones que sigue el relato de Tolkien y el otro que sigue el relato de otro tipo que inventa y qué sé yo, bueno, tendrá que ser por algún criterio que no tiene que ver con la mera coherencia. Entonces, deberíamos decir que la preposición es verdadera y falsa al mismo tiempo, porque la preposición forma parte de un conjunto coherente y no forma parte de otro conjunto que es igualmente coherente. Entonces, el hecho de que uno haga que la verdad consista en la coherencia, entendida simplemente como la ausencia de contradicción, hace que la verdad sea extremadamente barata. Y si la verdad es extremadamente barata, ustedes ya sospechan, lo que hemos conversado en clases anteriores, esto trae problemas, naturalmente. Pues si la verdad es muy barata, entonces va a ser verdadero muy fácilmente que Gandalf descubre la traición de Saruman, pero Gandalf no descubre la traición de Saruman, ¿verdad? Lo cual es contradictorio, naturalmente. Y, o sea, también recuerden ustedes por qué razón esto es tan grave, porque no es simplemente que sea un conjunto de oraciones, pueden decir, bueno, ¿y qué problema tiene usted, profesor, con Tolkien? No, si yo tengo ningún problema con Tolkien, me gusta Tolkien, ¿de acuerdo? Y yo me paso muy bien leyendo a Tolkien. El problema no es que, en fin, haya hecho un relato coherente, el problema es que estamos diciendo que la verdad consiste en coherencia. Entonces, el hecho de que un enunciado forme parte de un conjunto que cumple con la condición de ser coherente, hace que sea verdadero. Y ustedes ya recuerdan qué es lo que pasa cuando algo es verdadero, satisface el principio de equivalencia. Y las cosas tienen que ser tal como la proposición dice que son. ¿De acuerdo? Ya, hay una pregunta que tengo que ver cómo van a tener que tener paciencia porque ¿quién es usuario Canvas? Bueno, está preguntando si esto es repaso por la clase de la prueba o una clase aparte de materia. Esto es una clase de materia en que estoy explicando temas que no había explicado antes y sí entra en la prueba. Eh, ok, vamos a seguir entonces. A ver, entonces ustedes se pueden dar cuenta que cuando uno está pensando en la coherencia simplemente como la ausencia de contradicción, eh, este vínculo sistemático es un vínculo tan débil que hace que cualquier cosa, en realidad, en la medida en que forma parte de un conjunto coherente, un conjunto libre de contradicción de proposiciones, va a resultar verdadero. Entonces, claro, las concepciones más sofisticadas o más razonables de la verdad como coherencia, lo que han hecho es que han puesto requerimientos sistemáticos mayores. Requerimientos sistemáticos en donde
lo que hace que una proposición sea verdadera no es simplemente la ausencia de incompatibilidad. Esto, por supuesto, es una cota mínima. Por supuesto que, en fin, si tengo un conjunto de proposiciones que es contradictorio, eso es un motivo de inmediato, a priori, para desecharlo. O sea, no puede consistir la verdad en ese tipo de conexión. Pero, claro, siendo el piso mínimo, la idea es que necesitamos algo más para entender la coherencia. Lo que habría de aquello lo cual habría que con lo cual habría que entender en qué consiste la coherencia para que constituya la verdad, tendría que ser algo más que la mera ausencia de incompatibilidad. Y eso, como digo, es el tipo de posición que ha sido adoptada en general por los filósofos que han sostenido que la verdad consiste en alguna forma de coherencia. Cuando se habla de coherencia, se entiende un tipo de conexión sistemática específica y mucho más fuerte que la ausencia de incompatibilidad. ¿Qué tipo de conexión? Bueno, déjenme contarles eh, el tipo de posición que ha parecido más razonable cuando uno adopta una posición de este estilo. Y es sostener que la coherencia que resulta relevante para la verdad consiste en el hecho de que las proposiciones que forman un sistema son mutuamente explicativas entre sí. Esto es, que cada una de ellas presta, por decirlo así, apoyo evidencial a todas las restantes. De colocarles un ejemplo para que ustedes entiendan en qué consiste este apoyo evidencial mutuo que se prestan las proposiciones entre sí. Supongamos que estamos atendiendo a un testimonio de alguien que nos dice haber visto algo. ¿Ya? Entonces llega un señor a quien no conocemos, del cual no tenemos mucha más información, y nos dice, mira, yo ayer a las 6 de la tarde estaba en mi casa y miré en dirección al norte y vi un objeto volador no identificado que tenía color verde y brillaba mucho. Estuvo 5 minutos sobre el horizonte y después desapareció. O sea, a ver, ¿qué creen ustedes? Ustedes, por supuesto, esto pueden tomar como una evidencia. Yo no tengo ningún motivo a priori para pensar que lo que me está diciendo es falso, pero es una cosa muy inusitada. Naturalmente no es una cosa que pasa todos los días. Y yo, bueno, si le concedo algún tipo de valor epistemológico, no será un valor epistemológico muy alto, ¿de acuerdo? Pero, en fin, algún valor epistemológico le voy a conceder. Supongamos que después que llega este señor, al cual no conocemos, llega una segunda persona que no tiene ninguna conexión con la anterior y nos dice, mira, yo ayer a las 6 de la tarde miré en dirección al norte y sobre el horizonte vi un objeto volador no identificado de color verde brillante que estuvo 5 minutos y luego se fue. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, el valor que tiene la primera proposición puede ser chico, ¿de acuerdo? O sea, si uno considera aisladamente el valor evidencial que nos entrega ese testimonio, puede ser, o sea, le vamos a asignar un valor, como digo, supongamos que es de 0 a 1, 0.3, ponte, ¿ya? Porque, en fin, no nos consta que es falso, pero tampoco es que le vamos a dar mucho crédito. Pero cuando aparece un segundo testigo, que es independiente del primero, y que nos está diciendo lo mismo, bueno, el segundo testigo hace que el valor evidencial del primero sea mucho mayor que el que tendría independientemente. Y al revés, si nosotros escucháramos el segundo testimonio de una persona que no tiene ninguna conexión con la primera, sin saber del primero, también le daríamos un valor evidencial bajo, 0.3. Pero cuando tenemos los dos, el valor evidencial de los dos testimonios tomados conjuntamente se eleva. ¿Se entiende el punto? Esto es, cuando, coloco el ejemplo de ovnis, pero podría ser cualquier cosa, digo, si un tipo dice, si yo vi que este tipo cometió el asesinato, ya, bueno, a lo mejor está mintiendo. Pero si llegan dos y tres testigos independientes entre sí que dicen que vieron lo mismo, entonces la probabilidad de que esté mintiendo baja naturalmente. Y es mucho más probable que, o la probabilidad de que uno haya estado curado o drogado, naturalmente también baja. Y el valor de esos testimonios, por el hecho de ser concordante, presta apoyo
explicativo y apoyo evidencial a cada uno de ellos. Entonces, este es un ejemplo, en fin, clásico, en donde ustedes ven que varias proposiciones entre sí, que tomadas independientemente no serían una fuente muy fuerte de evidencia, cuando las consideramos en conjunto, se prestan apoyo mutuamente, se soportan, por decir, mutuamente y hacen que el conjunto de ellas tenga un valor evidencial que no podrían tener independientemente. Y también, ven ustedes, claro, el valor evidencial del conjunto no es simplemente tomar el valor del primera y sumarle la segunda, porque hacen que esos valores evidenciales sean en conjunto mucho más altos. Uno tiene una evidencia fuerte para algo cuando sucede que tenemos varios elementos independientes que se prestan ese apoyo mutuo. Bueno, los defensores de concepciones coherentistas estaban pensando en algo de este estilo. Están pensando en que cuando tenemos coherencia entre un conjunto de proposiciones, lo que sucede es que las proposiciones que conforman este conjunto se prestan ese apoyo explicativo mutuo. Hacen que el todo del cual forman parte resulte justificado y por tanto tenemos una garantía para aseverar cada uno de los elementos del conjunto por el hecho de que forman parte del conjunto. Nuevamente, hay una característica del sistema. El sistema está trabado en sí mismo de una cierta manera debido a las conexiones sistemáticas de las proposiciones que la componen. O sea, también cuando uno tiene una concepción de este estilo, la verdad de una proposición es una característica o un rasgo que se deriva, que viene de la característica que tiene el sistema completo. El sistema completo es el que tiene, por decirlo así, esta naturaleza, y eso es lo que hace que cada elemento del sistema resulte justificado derivativamente por su posición en el sistema, ¿no? Ahora, yo no quiero arriesgarme a decirle que esto es lo que decía Hegel, pero en Hegel hay algo de esto, en donde el sistema completo es lo que resulta verosímil y por tanto una proposición resulta verdadera por su posición en el sistema, ¿verdad? No es la verdad, por lo tanto, algo que tiene que ver con que la proposición se encuentra en conexión, adecuación o correspondencia con algo diferente que intenta describir, sino que la verdad de la proposición tiene que ver con su posición sistemática, el apoyo mutuo que se prestan esas proposiciones entre sí, del cual esta forma es una parte, esta red completa, y esa misma evidencia o ese mismo peso epistemológico que hace que la proposición sea justificada es, para los quienes defienden una concepción coherentista de la verdad, lo que hace que la proposición sea también verdadera. Permítame que insista nuevamente en este tema. Y la verdad satisface el principio de equivalencia. Entonces, si es verdad, la realidad tiene que ser tal como la proposición dice que las cosas son, ¿no? Ahora, eh, claro, eh, aún con estos fortalecimientos, porque ustedes se pueden dar cuenta, cuando uno piensa en la coherencia de esta manera, estamos pensando en una cosa bastante más potente, más poderosa, una conexión más fuerte que simplemente estar suponiendo que la verdad consiste en la ausencia de incompatibilidad. Pero seguimos teniendo problemas del tipo de los que estábamos indicando hace un tiempo atrás. Eh, ¿Quién es el que estaba preguntando aquí? Ahora voy a tener que nuevamente volver aquí. Bien, Catalina, si quieres, a ver, creo que es mejor que cuando hagamos las preguntas las hagan en voz alta, cosa que todos podamos escucharlas y así entienden la respuesta que voy a darle. Si quieres, Catalina, hazla en voz alta, por favor. Catalina, dime. Ujú. La verdad de la proposición tiene que ver con que forma parte de un sistema
que tiene ciertas características. Por supuesto, no todas las características de la preposición dependen de su formar parte del sistema. Una preposición tendrá, no sé, digamos, una cierta estructura interna, por ejemplo, que no tiene que ver con su posición en el sistema. Pero el hecho de que sea verdadera en una concepción coherentista tiene que ver con que se encuentra apoyada por tales otras preposiciones que le prestan, por decirlo así, un apoyo que hacen que la totalidad de todas estas proposiciones consideradas en conjunto y apoyándose mutuamente estén justificadas, y eso es lo que hace que sean verdaderas. Exactamente, exactamente. O sea, y tiene que ver con esto, con que cada una de ellas hace, por decirlo así, más probable que las restantes proposiciones sean verdaderas. Y a su vez, esta proposición resulta más probablemente verdadera dadas las restantes. ¿Sí? Entonces, es como, si tú tomas cada una de ellas eleva, por decirlo así, hace, como digo, más probablemente verdaderas todas las otras. Y las otras, bueno, estoy hablando esto en términos de probablemente verdadero, lo cual supone no ser nada de verdad, pero por decirlo así, justifican las otras proposiciones. Si uno va a suponer que tiene cada una de ellas una suerte de pedigrí epistemológico, ¿de acuerdo? Es como, ¿qué tan creíble es esta proposición? El grado de credibilidad que tenemos que asignarle, dado otras restantes, es más alta que si la consideramos por sí misma. Y entonces, cuando tengo un conjunto que está trabado de esta manera, en donde cada una de ellas se prestan apoyo mutuo, es cuando tenemos un conjunto que cuenta como coherente en el sentido de resulta relevante. Y un defensor de una concepción coherentista de la verdad lo que sostiene es que la verdad consiste en esa coherencia que hace también que esas proposiciones se encuentren justificadas. Catalina, contesto tu pregunta. Bien, ahora, lo que yo quería indicarles a ustedes es que, eh, aunque esto es mejor que eh, lo que estábamos indicando hace un rato, o sea, simplemente decir que un conjunto de proposiciones va a contar como coherente y por tanto como verdadera simplemente porque no hay contradicción. Pero tenemos de todas maneras problemas importantes. O sea, piensen ustedes en primer lugar que con todas estas prevenciones, nada impide que tengamos varios conjuntos diferentes entre sí que tienen un nivel de coherencia semejante. Claro, no son las mismas proposiciones las que componen cada uno de ellos, pero en fin, pueden ser cada uno de esos conjuntos por sí mismos igualmente coherentes unos respecto de otros. O, por ejemplo, también podemos pensar en lo siguiente, ¿no? Si tengamos un conjunto que es muy grande, tiene muchísimas proposiciones, que tiene un grado de coherencia alto, porque existe este conjunto de conexiones sistemáticas y esta trabazón interna entre las proposiciones que es especialmente firme, y una de las proposiciones que la compone, vamos a suponer que es una proposición chica, ¿cachai? O sea que no tiene mucho peso importante, pero forma parte del sistema, ¿ya? La proposición dice que ayer me dolió la cabeza desde las, no sé, 14:03 de la tarde, ¿ya? No es verdad, ¿eh? Pero supongamos que eso, ¿no? Que ayer tuve un dolor de cabeza y me empezó exactamente a las 14:03 de la tarde. Y esa proposición es coherente con las restantes. No es así como súper importante, porque hay otras que son mucho más importantes, digamos, para la coherencia del sistema, como, no sé, la teoría de la relatividad general, como, no sé, digamos, los axiomas de la aritmética, bien. Pero está en el sistema, ¿de acuerdo? Bueno, supongamos que tengo un sistema alternativo que difiere del anterior, pero difiere muy poquito que el anterior. ¿Cachai? O sea, tenía este primer sistema, que es un sistema constituido por, qué sé yo, infinitas proposiciones, están trabadas entre sí por estas redes de apoyo explicativo y evidencial, una de las cuales, recuerden ustedes, es esta proposición marginal, chica, rasca, qué sé yo, que ayer me dolió la cabeza exactamente desde las 14:03 de la tarde. Supongamos que yo ahora voy a construir otro conjunto que va a tener el mismo grado de coherencia que el anterior, pero que va a diferir en lo siguiente, que en vez de contener la proposición ayer me dolió la cabeza a las 14:03 de la tarde, va a contener la proposición ayer me dolió la cabeza
a las 14:04 de la tarde. Son incompatibles entre sí. En una de ellas me empezó a las 14:03, en la otra no me empezó a las 14:03, me empezó a las 14:04, lo cual implica que no me empezó a las 14:03, lo cual es contradictorio con lo anterior. Pero claro, es una variación, o sea, en fin, si les parece que esta variación no es tan mínima, podemos hacerla todo lo mínima que queramos, ¿cachai? Se puede decir, no sé, hay una mesa que tiene tal longitud y la otra tiene una millonésima de milímetro más que la otra, no sé. Podemos hacer esta diferencia, todo lo pequeño que uno quiera, pero claro, es una diferencia mínima. Sin embargo, si esa diferencia mínima no provoca una diferencia en la coherencia de los sistemas que se trate, no hay ningún motivo para preferir uno respecto del otro. Los dos van a ser igualmente aceptables. No habrá ninguna razón por la cual debamos decir que uno tiene un grado de coherencia mayor, por ejemplo, que el otro, y por tanto la verdad tiene que consistir en lo que dice este sistema más bien que lo que dice este otro sistema. Vamos a tener dos sistemas que van a ser igualmente coherentes. Y si son igualmente coherentes, los dos van a ser igualmente verdaderos. Y si son igualmente verdaderos, ustedes ya saben lo que pasa, la verdad satisface el principio de equivalencia, significa que las cosas tienen que ser tal como lo dice el primer sistema y también tienen que ser tal como lo dice el segundo sistema. Y según el primer sistema, me comenzó el dolor de cabeza a las 14:03. Y según el segundo sistema, no me empezó el dolor de cabeza a las 14:03. Por tanto, el mundo debería ser tal que me empezó el dolor de cabeza a las 14:03 y no me empezó el dolor de cabeza a las 14:03. Y eso es naturalmente incoherente. ¿Bien? O sea, ahora, esto no es una cosa también extraña, porque ustedes recordarán, la teoría coherentista es una forma de teoría del segundo tipo. ¿Se acuerdan ustedes que clasificamos las teorías antirrealistas en tres grandes clases? Las relativistas, las teorías antirrealistas en donde la verdad es aceptabilidad racional simplemente, y las segundas y las terceras que son aceptabilidad racional idealizada. Bueno, las coherentistas son parte de las teorías en donde se concibe la verdad como aceptabilidad racional. Entonces, los problemas que habíamos descrito para esas concepciones son naturalmente problemas que siguen existiendo para las teorías que conciben la verdad como coherencia. Podemos tener conjuntos de proposiciones diferentes entre sí, si ustedes quieren, aceptados por agentes que van a ser naturalmente independientes unos respecto de los otros, pero que van a tener el mismo grado de coherencia, que es lo que determina que están justificadas, y van a ser incompatibles entre sí. Y como estamos sosteniendo que la verdad consiste en esa coherencia, nos vamos a topar con que proposiciones van a ser verdaderas y falsas al mismo tiempo, y el mundo va a tener que ser tal que, por decirlo así, eh, contiene un dolor de cabeza a las 14:03 y al mismo tiempo no lo contiene, como quiera que tendría que ser ello, ¿no? Eh, Déjenme plantearle un segundo problema que no lo había mencionado antes y que se aplica a todos los casos anteriores. Yo les comenté que iba a ir introduciendo estos otros problemas un poco más sofisticados a medida que fuéramos viendo distintas teorías. Ustedes lo pueden ver aquí en estas notas y déjenme explicárselo brevemente. Este problema es un problema que se sigue del principio de equivalencia directamente. Nuevamente les recuerdo, el principio de equivalencia nos dice que para una proposición P cualquiera, P es verdadera si solo si P, ¿no? Y del cual hemos vuelto una y otra vez a este principio porque tiene mucha importancia, porque nos ayuda mucho a aterrizar diciendo, mira, cuando estamos diciendo que algo es verdad, esto tiene un peso importante, no es simplemente la creencia, sino que tiene un impacto en cómo está constituido el mundo. ¿Okay? Bueno, este también es un tipo de impacto que se sigue del principio de equivalencia. Sabiendo en realidad cuánto llevamos de tiempo, creo que la próxima lección, la próxima semana, vamos a continuar con esto. Y para los que estén muy urgidos, esto no lo voy a preguntar en la prueba del jueves, por si acaso. Bien, pero el principio de equivalencia señala que para una proposición P cualquiera, P es verdadera si solo si P. Bueno, hay algo que se sigue inmediatamente de este principio y que surge simplemente de que yo sustituya P por otra cosa, ¿de acuerdo? O sea, P es una proposición cualquiera.
Entonces puede ser la proposición, no sé, digamos, ¿no? Estamos con una pandemia, es verdadero si solo si estamos con una pandemia. Y también puedo sustituir P por es de día y es martes, es verdadero si solo si es de día y es martes. Y así podría sustituirlo por cualquier cosa. Bueno, entonces yo puedo sustituir P por la negación de P, ¿de acuerdo? O sea, si vale para una proposición cualquiera, que esa proposición es verdadera si solo si lo que enuncia la proposición es el caso, entonces vale para una proposición que tenga la forma no P, ¿de acuerdo? No P, en que P es cualquier cosa, pero está siendo negada, es verdadera si solo si no P, ¿no? O sea, mira, la proposición, dos puntos, no es de día, es verdadera si solo si no es de día. Y no es de día es la negación, a su vez, de una proposición que dice es de día. ¿De acuerdo? Bien. Eso es. Esto se sigue directamente del principio, o este esquema del principio de equivalencia, porque lo que hemos hecho es que cuando dice IP es una variable, lo podemos llenar por cualquier cosa y decidimos llenarlo por la negación de P. ¿Okay? Segundo principio, o segunda derivación que vamos a hacer del principio de equivalencia. Vale que P es verdadero si solo si P. Pero esto es un bicondicional. Y los bicondicionales, de manera completamente general, satisfacen ciertas reglas lógicas. Ustedes recordarán que cuando lo vimos en su momento, la idea es que cuando tenemos una equivalencia lógica entre dos proposiciones, lo que queremos decir es que las dos tienen que ser verdaderas y falsas en los mismos casos. O sea, si una es verdadera, la otra también tiene que ser verdadera. Si una es falsa, la otra también tiene que ser falsa, ¿no? O sea, cuando tenemos equivalencia lógica, los valores de verdad de las dos proposiciones que están conectadas por la equivalencia tienen que mantenerse siempre. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo tengo una equivalencia entre dos proposiciones, no importa cuáles sean, A y B, ¿de acuerdo? Esa equivalencia se preserva si en vez de tener A y B, tengo la negación de A y la negación de B, ¿de acuerdo? O sea, si A es equivalente a B, no A es también equivalente a no B. ¿Bien? Si alguno de ustedes quiere persuadirse de eso, puede hacer una tabla de verdad y va a ver que, que son lógicamente equivalentes, que una cosa es lo mismo que la otra, ¿no? Y lo que hemos hecho simplemente ha sido invertir el valor de verdad de cada uno de los términos, como, pero sigue valiendo que los valores de verdad de una y otra tienen que ser los mismos, ¿no? Las dos van a ser verdaderas en caso que no A sea verdadero y no B sea verdadero, o en caso de que no A sea falso o no B sea falso, en cuyo caso A va a ser verdadero y B, etc. Entonces, es realmente lo mismo, se sigue inmediatamente de que A es equivalente con B, que no A es equivalente con no B. Ahora, si eso vale de manera general, vale también para este bicondicional. El bicondicional le dice que P es verdadero si solo si P. Entonces, si vale ese bicondicional, vale el siguiente bicondicional. No es el caso que, dos puntos, P es verdadero, si solo si, no P. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, ven ustedes que tenemos dos bicondicionales. El primero me dice que no P es verdadero si solo si, no P. Y el segundo me dice que no es el caso que, dos puntos, P es verdadero si solo si, no P. Y claro, estamos, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos es una situación donde estamos diciendo que algo es equivalente a una segunda cosa y esa segunda cosa es equivalente a una tercera cosa. Ahora, si es así, la primera cosa es equivalente a la tercera cosa. Por lo tanto, si no P es verdadero, eso tiene que ser equivalente a que no es el caso que P sea verdadero. Bueno, ese es el punto que me interesaba llegar. Y vamos a seguir discutiendo este tema en la próxima lección, que va a ser ya la próxima semana. Pero claro, este principio, esta equivalencia que la estoy mostrando, tiene mucho rendimiento
cuando comenzamos a pensar en cómo tenemos que entender el concepto de verdad. O sea, la idea es que el concepto de verdad debe poder satisfacer esta equivalencia, de que la negación, la verdad de una proposición negada, debe ser equivalente a la negación de la verdad de la proposición. Bien, Juan Francisco, por favor, tú tienes una pregunta, levantaste la mano, así es que adelante, por favor, te pido que lo hagas con el micrófono para que escuchemos todos. Sí. Uh-huh. O sea, más que no se lo va a acordar, más bien la siguiente es la siguiente. Tienes tú un sistema de proposiciones aceptado por alguien o por un conjunto de personas, en donde las proposiciones que son aceptadas por este conjunto de personas tienen esta característica de que se apoyan mutuamente. Y forma parte de este conjunto de proposiciones que el dolor de cabeza me empezó a las 14:04. Y tengo otro conjunto de proposiciones aceptadas por otras personas en donde el dolor de cabeza me empezó a las 14:03. ¿Está? Y los dos son igualmente coherentes. Si te das cuenta, es un caso análogo al caso que vimos la semana pasada, o en fin, la lección anterior, en donde tenía dos comunidades de investigadores, uno tenía evidencia para P, otro tenía evidencia para no P, estaban los dos igualmente justificados en aceptar racionalmente que P en un caso que no P en el otro, y por tanto P y no P deberían ser al mismo tiempo verdaderos. Esto es una variación de ese mismo caso, en donde en un caso existe justificación para P, P sería empezó el dolor de cabeza a las 14:03, y en otro tengo justificación para aceptar que no P, porque el dolor de cabeza no empezó a las 14:03. Ahora, ¿por qué están justificados? Toda la peculiaridad es que la razón por la cual están justificados aquí es más específica, es porque la proposición P tiene coherencia con tales y cuales otras. Esa es toda la peculiaridad del caso que estamos. Uh -huh, uh -huh. Bueno, por supuesto que qué proposiciones son aquellas que tú creas depende de cuáles creas. Eso tiene que ser así, ¿no? Pero, pero en una situación real, ¿no? Lo normal es que uno no simplemente está descansando en la coherencia de una proposición con otra, ¿no? Pero en fin, eso es una cosa que vamos a tener que ver después, acerca de las concepciones de la justificación. Lo normal es que tú haces entrar evidencia empírica, ¿cachai? Entonces, qué sé yo, si se trata de tener justificación para pensar que el coronavirus, el SARS-2 empezó en Wuhan o en Beijing, eso tiene que ver con últimamente cierta evidencia empírica que se tiene acerca de una cosa o la otra, no simplemente la coherencia de ciertas proposiciones unas respecto de las otras. Pero te pido paciencia en esto, Juan Francisco, porque vamos a discutir esto largamente más adelante. Yo creo que durante mayo ya vamos a estar metidos directamente en esta cuestión, en teorías de la justificación, y vamos también a ver esto, cómo funciona cuando pensamos en la justificación como una cuestión sistémica o como algo que tiene que tener puntos de enganche con el mundo. Puntos de enganche que vienen, por ejemplo, en la percepción sensible, aunque no únicamente por la percepción sensible, ¿no? Bien, de nada. Entonces, bien, vamos a quedar aquí. Les recuerdo que tienen ayudantía mañana. Aprovechen la ayudantía para contestar dudas y tendremos entonces la prueba el día jueves y espero que les va a ir muy bien a todos ustedes. Así que señores, vamos a quedar aquí y nos estaremos viendo. Hasta luego.